Hey, ¿qué tal amigos? Antes de darte la bienvenida a un nuevo video más en el blog de Blanco, tengo que pedirte disculpas por no haber tomado clases de alemán en la Universidad de Yale, porque los nombres que voy a pronunciar a continuación se me dificultan un poco. Indagando un poco por Facebook, he encontrado que hay algunos posts que son sumamente interesantes y me encontré uno que se titula "Violaron a todas las mujeres de 8 a 80 años". Piqué aquí y lo que leí me pareció sumamente aterrorizante y por ende quiero contárselo en el día de hoy a ustedes, para que ustedes opinen de cómo actualmente se está escondiendo lo que en realidad pasó en la Segunda Guerra Mundial. Así que sin más preámbulos, solamente te tengo que decir lo siguiente: suscríbete, dale un buen like, comparte con un amigo que le guste las historias bélicas y por favor, vamos a pasar a este post para ver de qué se trata. Vamos allá. A continuación vamos a leer este post acerca del acto de violación masiva más grande en la historia de la humanidad. Te lo voy a dejar en un pantallazo acá para que tú vayas leyendo junto conmigo. Así que comienza así. Violaron a todas las mujeres alemanas de 8 a 80 años. Fue el mayor fenómeno de violación masiva en la historia, amigos míos. Son las palabras de Sir Anthony Beevor. Quiero aclarar algo sumamente acá, que Sir Anthony Beevor, como lo vamos a nombrar a continuación, es un historiador británico muy reconocido a nivel mundial, que se encarga de escribir libros acerca de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. Vamos a leerlo. Sir Anthony Beevor es un respetado historiador militar inglés y miembro de la renombrada Academia Royal de Literatura. Sobre los acontecimientos que transcurrieron los días, meses y años después de que el Ejército Rojo Soviético y sus aliados, ocuparan Berlín y sus territorios alemanes. Vamos a abrir un pequeño paréntesis aquí porque quiero darte un dato curioso acerca de las tropas estadounidenses, ya que a las tropas estadounidenses se le adjudican más de 11.040 violaciones con pistola en mano. Y es aquí donde estas comenzaron a tener unas políticas sumamente estrictas, donde ellos afirmaban que no tenían ninguna fraternización con el enemigo. Cuando estoy hablando de fraternización con el enemigo, no solamente estamos hablando de no entablar una conversación con los soldados alemanes, obviamente, y también no hablar ni tener ninguna relación con la ciudadanía de Alemania. Estoy hablando niños, niñas, mujeres, ancianas, etcétera. Bueno, muy pocas personas en Occidente conocen esta atrocidad grotesca y en Rusia los libros de Beevor incluso han sido prohibidos en algunas escuelas y universidades. Como dice el dicho, escuchen esto: la historia está escrita por los vencedores, pero la verdad es casi siempre más turbia que la propaganda histórica, y tiene toda la razón. Hay que entender que hay cosas en el mundo de que están ocultas y se necesitan personas osadas como Sir Anthony Beevor que las desempolven y la muestren al mundo para que se den cuenta de qué es lo que en realidad pasó en esta Segunda Guerra Mundial, porque muchas personas, escritores muy renombrados y reconocidos que escriben acerca de la Segunda Guerra Mundial, constantemente están escudriñando cuáles fueron las peores atrocidades que se cometieron ahí, y por ende aquí tenemos una. Seguimos. En Berlín, muchas mujeres simplemente no estaban preparadas para el impacto de la venganza rusa y el ejército aliado. A pesar de la propaganda de horror que habían escuchado de Goebbels. ¿Quién es Goebbels? Joseph Goebbels, la mano derecha de Hitler, y este Hitler en su momento le dio un poder político. ¿Cuál es ese poder político de Joseph Goebbels? De primer ministro. Este primer ministro se encargaba de la ilustración en los periódicos y de la propaganda. Por ende, aquí dice que Goebbels difundía en el mundo entero en su momento, por toda Europa, de que la Alemania nazi estaba en un imperio que no podía ser derrocado. Seguimos. Muchos se confiaron de que, aunque en el peligro, debían ser grandes en los lugares rurales. Cuando hablamos de lugares rurales, estamos hablando de veredas, de pueblos, ¿sí?
Pero las violaciones masivas difícilmente podrían tener lugar en la ciudad delante de los ojos de todos. A ver, como los lugares rurales son menos transitados por las personas de la ciudad, porque estamos hablando de veredas y algunos que otros pueblos, pues las personas de esos lugares pensaban que los rusos y el ejército aliado no iban a hacer ningún daño ahí, sino que eso lo iban a hacer en las ciudades grandes. Pero vamos a ver, amigos míos, vamos a ver que esto se volteó la carta, porque en los lugares rurales también hicieron atrocidades, pero las peores atrocidades que hicieron el ejército rojo y sus aliados las hicieron en las ciudades. Y vamos a ver cuáles son esas atrocidades que ellos hicieron en la ciudad de Berlín. En Dahlem, que es un pueblo en el sureste de Berlín, los oficiales soviéticos visitaron a la hermana Kunigunde, madre superiora de Haus Dahlem, una clínica de maternidad y orfanato. Las monjas, los jóvenes, las ancianas, las embarazadas y las madres que acababan de dar a luz fueron violadas sin piedad. A ver. Está bien esto. Está bien lo que acaban de nombrar acá. Que todo, no obvien todo, porque estamos acostumbrados de que algunas personas se encargan de obviar lo que en realidad pasó en la guerra. Pero de verdad que podemos acuñar aquí el dicho de que en la guerra sale lo peor del ser humano. Si ustedes pueden acuñar este dicho de que en la guerra sale lo peor del ser humano, por favor déjenmelo en los comentarios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tanta ira hacia personas inocentes que no tuvieron nada que ver con la atrocidad que hacía Hitler en su momento? Bueno, seguimos. Muchas mujeres se vieron obligadas a ceder, no le quedaba de otra manera, a un soldado con la esperanza de que las protegiera de los demás. Imagínense la inocencia de esas mujeres que cedieron en ese momento. Magda Wieland, una actriz de 24 años, fue arrastrada desde un armario de su apartamento justo al lado del Kurfürstendamm. Vamos a repetirlo de nuevo. Kurfürstendamm. Se lo voy a dejar por acá y por favor, si ustedes lo pronuncian mejor que yo, déjenmelo en los comentarios. Un soldado muy joven del centro de Asia la sacó. Estaba tan emocionado ante la perspectiva de una hermosa mujer rubia que eyaculó prematuramente. En este momento hay que entender que había unos estereotipos de belleza que en ese momento así ocasionaban este tipo de actos de eyaculación prematura. Pero no me estoy burlando de esto. Y en este momento de la historia, en el siglo XXI, hay otro tipo de estereotipos de belleza. Unos estándares que actualmente están por el suelo. Están por el cielo. Por el lenguaje de señas, se ofreció a él como novia si la protegía de otros soldados rusos. Imagínense esta inocencia. Imagínense lo que ocasiona la desesperación. Pero se fue a jactar a sus compañeros y otro soldado la violó. Imagínense. O sea, no dio para empatizar con esa persona en su momento. Y lo que hizo fue, hey, mira lo que me acabo de encontrar, una mujer rubia, hermosa, con ella a la fuerza. ¿Y no quieren ustedes un poco? Y estos soldados, ¡pum!, la terminaron de violar. Esto es muy fuerte. Muy fuerte. Ellen Gotz, una amiga judía de Magda, también fue violada. O sea, no estamos hablando de la actriz, sino que también una amiga también la violaron. Cuando otros alemanes intentaron explicarle a los rusos que ella era judía, recibieron la respuesta: Frau ist Frau. Bueno, al principio cuando yo le leí este post, nunca pensé que me iba a encontrar acerca de esta frase que podíamos acuñarlo al idioma ruso. Y indagando por internet me di cuenta que esta frase significa lo siguiente: mujer es mujer. Y obviamente acerca de esta frase sacaron un libro que, discúlpeme por no buscar acerca del autor, pero cuando encontré esta frase decía abajo que habían escrito un libro de esta frase. Mujer es mujer. Frau ist Frau. Seguimos.
Las mujeres pronto aprendieron a desaparecer durante las horas de caza. Obviamente, bueno, aquí hay que entender algo. Habían ciertas horas en el cual los soldados rusos y los soldados aliados y el ejército aliado se dedicaban solamente a buscar mujeres para, obviamente, violarlas, ¿sí? Y estas eran las horas de la tarde. Las hijas jóvenes se escondieron en los lofts de almacenamiento durante días y días. Los lofts podemos interpretarlo como el armario, como un armario en el cual un armario, o podíamos interpretarlo como un lugar donde se almacena comida. Sí. Las madres salían a la calle a buscar agua solo temprano en la mañana cuando los soldados soviéticos estaban ebrios debido a la noche anterior. Ojo, a veces el peligro provenía de una madre que delataba el escondite de otras niñas en un intento desesperado por salvar a su propia hija. A ver, miren hasta qué punto llega la desesperación, la ansiedad de delatar a tus compatriotas para poderte salvar tú, pero desafortunadamente no logras ese cometido, porque aquí nos dices que no logran ese cometido, porque aquí dice que es un intento desesperado. Bueno, seguimos. Los berlinenses más viejos todavía recuerdan los gritos cada noche. Imagínense la perturbación que en su momento estaban viviendo esas personas. Era imposible no escucharlos ya que todas las ventanas estaban rotas debido a la guerra. Entendido. Entre los meses de abril y mayo, las estimaciones de las víctimas de violación entre los dos principales hospitales de la ciudad oscilaron entre 95.000, ojo, y 130.000. Un médico dedujo que de las aproximadamente 100.000 mujeres violadas en la ciudad, unas 10.000 murieron como resultado principalmente de suicidio. O sea que en esto no solamente estamos hablando de la violación masiva más grande de la historia, sino que también estamos hablando del suicidio más grande que puede haber en la historia provocado por la guerra, por una guerra. Seguimos. La tasa de mortalidad era mucho más alta entre los 1.4 millones de víctimas estimadas en Prusia Oriental, que no sé dónde queda, y Pomerania y Silesia. En total se cree que al menos 2 millones de mujeres alemanas fueron violadas y una minoría sustancial, si no la mayoría, parece haber sufrido múltiples violaciones. A ver, quiero hacer un paréntesis aquí porque aquí vamos a leer esto acerca de múltiples violaciones. Según el historiador William Hitchcock, en muchos casos las mujeres fueron víctimas de repetidas violaciones, algunas 60 a 70 veces, y muchas de esas veces por grupos de al menos de 2 o más soldados a la vez. Imagínense, más de 60 a 70 veces una mujer al día violada. Imagínense cómo debe estar su dignidad, su carácter. Imagínense cómo debe estar su fortaleza mental. Imagínense cómo debe estar devastada. Quiero hacer una pregunta a ustedes, compañeros. ¿Qué pensarán esas mujeres que no optaron por el suicidio, sino que soportaron toda esta atrocidad? ¿Qué pensarán o qué pensaron en su momento? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios, ¿sí? Me lo puedes dejar en los comentarios y después revisamos y hacemos una hipótesis en otro video. Seguimos, amigos. Seguimos. Intentaba defender a una mujer contra un atacante soviético. Era un padre que intentaba defender a una hija o un hijo que intentaba proteger a su madre. Y este niño se llamaba Dieter Saal, de 13 años de edad. Dieter Saal, de 13 años de edad. Algunos vecinos que se dieron cuenta acerca de esta atrocidad
Ellos escriben de que este niño estaba viendo cómo su madre era violada delante de él y este niño se abalanzó a puñetazos con un soldado soviético, ¿sí? Y este soldado soviético lo que hizo fue apuntarle con un arma y ¡pum! Dispararle. Hasta ahí terminó la vida del niño de Dieter Sahl de 13 años. Esto no era un ejército, esto no podríamos decir que no era un ejército de combate, sino un ejército de violadores que estaba hambriento, tenían una sed sexual brutalmente o tenían una ira brutal acerca del imperio que Hitler había construido. En 1948, los casos de violación disminuyeron enormemente después de que se ordenó a las tropas soviéticas que regresaran a sus campamentos en Rusia y abandonaron las zonas residenciales de Alemania. Y para el 1949, escuchen bien, con la división de Alemania entre el bloqueo soviético oriental y el bloqueo occidental de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la pesadilla sufrida por las mujeres alemanes parecía haber llegado a su fin. A ver, quiero dar un dato curioso acerca de los Estados Unidos, ¿sí? Porque de los Estados Unidos también hubo una atrocidad y es que se le adjudican más de 11.040 violaciones, en el cual acuñaron una frase que se convirtió en un lema durante décadas y esta frase es la siguiente: copular sin conversar no es fraternizar. ¿Y por qué sacaron esta frase? Obviamente porque ellos tenían políticas muy estrictas de no fraternizar con el enemigo. Seguimos. Quizás nunca sabremos la verdadera magnitud de las violaciones, o sea que los números que dieron anteriormente fueron como dedujeron, algunos expertos dedujeron que esas eran las violaciones que se dieron a captar en esa época. Pero aquí el mismo documento nos afirma de que nadie sabe cuál fue la magnitud de esas violaciones. O sea, que están apenas dando un número hipotético para una aproximación. Los tribunales militares soviéticos y otras fuentes permanecen clasificados. A ver, escuchando un video de Jordi Wild, él decía que cuando el Pentágono desclasificaba documentos era porque estos documentos no tenían material sensitivo hacia la sociedad, o sea, que no afectara a la sociedad. Pero aquí dice que los tribunales militares soviéticos y otras fuentes permanecen clasificados, o sea, que estos materiales que están sin desclasificar pueden contener material muy, pero muy sensible que puede afectar a la sociedad. El Parlamento ruso aprobó recientemente una ley que dice que cualquiera que denigre el récord de Rusia en la Segunda Guerra Mundial va a enfrentar multas y hasta 5 años de prisión. A ver, no se cansan de cometer estas grandes atrocidades en 1945, que fue la caída de Berlín, y ahora crean una ley en el cual no pueden superar este récord. O sea, aquí vemos cómo el ego se les está inflando a los rusos. Y no estoy ni denigrando a esa nación ni nada, sino que la historia se debe contar como debe ser. Se debe contar cuántas atrocidades hicieron, qué fue lo que pasó, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron y de qué manera lo hicieron. Eso es lo que este documento trata de decirnos a nosotros, de que hay cosas en la guerra que no se cuentan. Y aquí vemos que el ego ruso está por los cielos. Sigamos. Imagínense que si tú llegas a hablar de este tema en Rusia, de una manera de que estuvo mal lo que hicieron los rusos, puedes enfrentar una multa de hasta 5 años de prisión. Imagínense el ego. Las democracias occidentales liberales se apresuran a reprimir cualquier investigación que ponga en mala posición a los vencedores. Hay muchos informes que demuestran que otras tropas aliadas, incluyendo la de los Estados Unidos, como le acabé de nombrar anteriormente, tomaron parte de algunos incidentes de violación masiva y al menos sabían lo que estaba pasando, pero decidieron apartar
la mirada. Es aquí donde la frase muy famosa que se convirtió en un lema popular: sin conversar no es fraternizar. Seguimos. Y aquí terminan con una gran conclusión y es la siguiente. Pero es innegable la doble moral de nuestra era actual progresista. En un tiempo en que tantas administraciones universitarias, movimientos políticos y programas de conciencia cultural están tan obsesionados con la supuesta cultura de la violación, o sea, de que hay que parar la violación en la humanidad, de que hay que parar la violación en algunos sectores que están más vulnerabilizados, que nos impregna. Nada se nos enseña sobre el peor caso de violación masiva en la historia humana. Ni una sola palabra se nos dice. Más de seguro, si tú estás viendo este video, te aseguro que no sabías nada acerca de este caso. A lo último hace referencia de que si estamos haciendo campañas políticas, movimientos grandes acerca de en contra de la violación y de hecho de hacer leyes de leyes que pongan una sentencia adecuada para aquellas personas que cometan este acto, pero solamente nos quedamos en hacer estos movimientos, pero no se nos enseña este tipo de documento que nos muestra la violación, el acto de violación más grande en toda la historia de la humanidad. Ahora que lo sabes, por favor, comenta qué otra historia sabes acerca de esto o qué otro documento has revisado acerca de esto, y por favor déjamelo en la caja de comentarios. Y también os voy a dejar 2 links del cual se utilizaron para escribir este post, ¿sí? Para que ustedes miren si estos 2 links sí cumplen, para ver si la información es verídica o solamente es una farsa. Como todo queda en sus manos, y como me toca irme, solamente te quiero decir que te suscribas, dame un buen like, comparte si te gustó este video y nos vemos en otra historia en el blog de Blanco. Chao, chao. ¡Woo!